Un gran escándalo en el 2022 fue el Hospital Infantil de Boston, debido a la difusión de acusaciones infundadas relacionadas con su programa de atención afirmativa de género. Llevó a un gran problema hasta el grado de recibir amenazas de muerte y llamadas intimidatorias. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó en este caso? Quédate en este video. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el doctor Arturo Miranda, me dicen doctor Toto en redes. Y bueno, esta es una serie de videos en los cuales vamos a tocar este tema, que es la reformación de género y los niños. Antes de empezar el video, cabe resaltar que este tema es muy controversial. De hecho, en el 2022, en Estados Unidos, dividió a grupos los cuales apoyaban estas prácticas y grupos que las rechazaban ampliamente. Sin embargo, estos tratamientos de reafirmación de género son válidos solamente en algunos estados de Estados Unidos, así como las cirugías son aceptadas en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Pero no te hago esto más largo, vamos a empezar con el gran escándalo del Hospital Infantil de Boston. Todo comienza con la publicación que se dio en octubre de 2022, donde un ex empleado de este hospital denunció que el Hospital Infantil de Boston había reducido drásticamente el tiempo de consulta requerido antes de que los niños recibieran un tratamiento de transición de género, donde se calificaba esta reducción como imprudente. La doctora Amy Tichelman, una ex campeona convertida en crítica del tratamiento de la transición de género, acusó al Hospital Infantil de Boston, afiliado a Harvard, de discriminación y represalias por edad y género, después de ser despedida en el año 2021, según un informe en un medio local de New York Sun. La pediatra testificó en un tribunal que experimentó por primera vez una reacción negativa de su empleador, cuando habló después de que el hospital realizó cambios drásticos en la política de la clínica con respecto a los niños que acudían para recibir tratamiento en la transición de género. Tichelman fue despedida en el año 2021, después de que el Hospital Infantil de Boston alegara que había violado una ley de privacidad del paciente. Pero la médica de 68 años dijo que la despidieron en represalia por haber expresado su preocupación por la atención que recibirían los niños antes del tratamiento. Tichelman en algún momento fue reconocida como líder en medicina pediátrica y comenzó a trabajar en el Hospital Infantil de Boston en el año 2013. En ese momento se le asignaron 20 horas de terapia y entrevistas con los pacientes. Esto antes de hacer una recomendación por el tipo de tratamiento al que debían someterse. Pero 5 años después, en el 2018, los administradores del Hospital Infantil de Boston redujeron su periodo a la mitad, solamente 10 horas, a una evaluación solamente de 2 horas. Luego lo redujeron nuevamente en el mismo año. Tichelman continuó calificando el acto del hospital como imprudente. La reducción de 8 veces el plazo necesario para evaluar a los niños con problemas de género. Esta demanda contra el Hospital Infantil de Boston llegó posteriormente de un importante informe sobre bloqueadores de la pubertad del New York Times, que reveló que las hormonas no están vinculadas a beneficios psicológicos en los pacientes. El investigador principal de ese estudio, el Instituto Nacional de Salud, se abstuvo de publicar los resultados expresamente por razones políticas, según The New York Times. Sin embargo, un ensayo realizado en el Hospital Infantil de Boston reveló un punto ciego en el tratamiento de transición de género pediátrico, es decir, cómo les fue a los pacientes infantiles en la edad adulta, según el informe. El estudio encontró, después de realizar un seguimiento de los jóvenes 2 años después del tratamiento de transición de género, la salud mental de sus pacientes no mejoró, según el Times, motivo por el cual los legisladores republicanos en el Congreso prometieron iniciar una investigación sobre la financiación mediante subvenciones federales de ese estudio suprimido. El Hospital Infantil de Boston afirmó en un video ahora eliminado que los niños son conscientes de su género desde el útero. Sin embargo, en el año 2022, el influencer de derecha de las redes sociales, Lips of TikTok, fue expulsado de Facebook después de que el Hospital Pediátrico de Boston recibiera amenazas de muerte y bomba tras su publicación que afirmaba falsamente que el hospital estaba realizando histerectomía a menores de edad. Por lo cual, el Hospital Infantil de Boston se vio envuelto en un gran problema y una situación apremiante, donde los grupos de extrema derecha eran aparentemente responsables de un aumento de llamadas telefónicas amenazantes y agresivas. El 16 de agosto de 2022, el Hospital Infantil de Boston, por medio de un programa televisivo, había informado a sus empleados sobre un aumento de amenazas después de que activistas de extrema derecha en las redes sociales empezaron a atacar al hospital con falsas afirmaciones sobre su tratamiento de jóvenes transgénero. Este fue el más reciente de una serie de intentos de agredir a los hospitales por su trabajo. Una de las acusaciones decía que el hospital ofrecía histerectomías de afirmación a menores de 18 años. Influyentes conservadores con millones de seguidores impulsaron argumentos falsos similares. David J. Harris,
creador de podcast y vendedor de suplementos, y activistas como Chris Elston, que se conoce como Billboard Chris por sus declaraciones antitrans que lleva en carteles, son algunas de las estrellas de las redes sociales que han difundido las acusaciones en línea. En respuesta a estos comentarios en los que se criticaba el programa de servicios multiespecializado de género, comentó un comunicado: el Hospital Infantil de Boston ha sido objeto de un gran volumen de actividad hostil en Internet, llamadas telefónicas y correos electrónicos de acoso que incluyen amenazas de violencia contra los médicos y el personal. Esto había sido afirmado por el Hospital Infantil de Boston en un correo electrónico a los empleados. Así también agregó de que el Hospital Infantil de Boston estaba profundamente preocupado por esos ataques a los médicos y al personal, alimentando la desinformación y la falta de comprensión y respeto por la comunidad transgénero. Los videos de la cuenta de YouTube del Hospital Infantil de Boston, en los que varios médicos hablan de los servicios prestados a los pacientes trans, fueron compartidos en las cuentas para sugerir que el Centro de Cirugía de Género realizaba cirugías genitales en niños. Los videos, que ya hoy en día han sido retirados, en el canal incluía uno, el cual generó mayor controversia, se titulaba ¿Qué significa ser transgénero? Y nos sugerían que dichas cirugías se realizaban a menores de edad. A pesar de que el Centro de Cirugía de Género se encuentra en el hospital infantil, el tratamiento se ofrece solo a adolescentes y adultos jóvenes, según el sitio web del centro, donde se comentaba que todas las cirugías genitales se realizaban en pacientes mayores de 18 años. Por lo cual, este tema de las cirugías de afirmación y reafirmación de género en pacientes jóvenes sigue dando de qué hablar, teniendo grandes controversias entre la gente que apoya la transformación de estos adolescentes, incluyendo también los médicos, ya que ellos argumentan de que el negar este tipo de tratamientos a los jóvenes transexuales estaría afectando gravemente en la psicología del individuo. Tú tienes la mejor opinión de todas. ¿Tú estás de acuerdo con respecto a ser pro del tratamiento de afirmación y reafirmación de género en estos jóvenes? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, ponle like, compártelo y comenta. El día de mañana sacaremos otro nuevo video de la serie de estos videos de investigación para que tengas todo el contexto de manera oportuna. Cuídense mucho.